La empresa es cada vez más móvil, no es un secreto. Empezamos hablando del Bring Your Own Device, pasamos por el Bring Your Own Application y las empresas contrarrestaron estas influencias con la gestión de dispositivos móviles y la gestión de aplicaciones móviles. Todo eso ha quedado atrás, estamos ya en la gestión de la movilidad empresarial, una movilidad que conlleva una serie de retos. Quizá el más obvio es el de la seguridad, pero no hay que olvidar que los dispositivos móviles impactan en las redes inalámbricas de las empresas y otras muchas cosas que vamos a tratar ahora en este debate que reúne a algunos de los expertos del sector. Juan Polo, director de movilidad profesional de Intel EMEA, Alfonso Sanz, responsable de desarrollo de negocio de movilidad dentro de HP Services, y Jesús González, country manager de Ironhive. Muchas gracias a todos por venir. Y la primera pregunta quizá es ver un poco cómo está la empresa española en movilidad. ¿Hemos pasado ya de ese Bring Your Own Device, de permitir o no permitir que los empleados traigan los dispositivos móviles al trabajo, o ya hemos llegado a esa gestión de la movilidad? Pues yo creo que las dos cosas, si vale la respuesta. Es decir, creo que el Bring Your Own Device ha estado creciendo, para dar un dato. El 60% de las tabletas de empresa que se usan en empresa, aproximadamente hace un año, Gartner decía que estaban en torno al 60%. Y eso yo creo que no va a desaparecer porque pues, las tecnologías son tan transversales, evolucionan tan rápido que la gente evidentemente va al retail y quiere utilizar esos dispositivos en el trabajo. Pero es verdad que al mismo tiempo ese fenómeno la empresa lo empieza a gestionar y como lo tiene que gestionar, tiene que implementar sistemas, un framework, un paraguas de procesos, de procedimientos, etcétera, que es lo que mencionas como Enterprise Mobile Management, y eso, digamos, está evolucionando para asumir todo ese fenómeno de Bring Your Own Device. Yo creo que a día de hoy pues ya podemos decir que sigue existiendo el fenómeno, pero se está gestionando y pasa a formar parte de la movilidad empresarial como tal, ¿no? Vamos avanzando. Sí, yo opino como mi compañero, mi colega. Yo creo que las empresas están empezando a tomar conciencia de la problemática que tiene el que sus empleados y sus colaboradores decidan utilizar sus dispositivos, y efectivamente lo que estamos viendo es que esa toma de conciencia lo que trae consigo es una decisión de empresa, una decisión importante y estratégica, y su principal objetivo al final es tener la capacidad de gestionar esos dispositivos, controlar la seguridad, los accesos, las aplicaciones, pues todo lo que trae consigo el que cualquiera con un dispositivo que no está homologado o concebido inicialmente para conectarse a los sistemas corporativos, pues pueda estarlo. Entonces, bueno, pues los pasos han pasado de un tema quizás oportunista, presionados por el mercado, a empezar a adoptarlo y a gestionarlo y a sacarle valor. Jesús. Bueno, estoy bastante de acuerdo con mis colegas. Yo creo que al final es una realidad imparable, ¿no? Los dispositivos móviles están ahí, el Bring Your Own Device está ahí, es algo que muchos decíamos, y si va a quedar o no, yo creo que se va a quedar mucho tiempo, y podemos ver que a día de hoy son muchos los empleados que están trayendo los dispositivos móviles a la empresa y sus dispositivos personales y los que están pidiendo acceso. O sea que yo creo que es una carrera imparable, pero como decían mis colegas, yo creo que hemos hecho, no me atrevo a decir mucho, yo creo que sí que ya hemos tomado unos primeros pasos, pero todavía queda mucho para llegar a una movilidad empresarial como en condiciones, ¿no? Que esté totalmente desplegada y que sea real. A día de hoy yo creo que hay muchas empresas que todavía tienen que hacer los deberes, hay algunos que ya se han puesto las pilas, y yo creo que sobre todo impulsado por los acontecimientos, porque todos hemos empezado a experimentar esos problemas en las oficinas. Entonces la empresa ya es consciente, como comentaba antes mi compañero, y bueno, realmente están tomando medidas para ello. ¿Os atreveríais a enumerar ventajas y desventajas de la movilidad empresarial, quizá desde el punto de vista del empleado y también teniendo en cuenta la empresa? Pues ventajas. Hay una que yo creo que es quizás evidente, que es el incremento de la productividad de los empleados. Otra ventaja es la flexibilidad que les puedes dar para que ellos puedan tener un poco más de control de su tiempo, de cómo realizan sus actividades. Y desventajas, bueno, yo tampoco creo que tenga unas desventajas importantes, pero sí que obliga a las empresas, ya que es una decisión importante, a hacer inversiones importantes
y a desarrollar nuevos servicios o nuevas capacidades que hasta ese momento pues no estaban, o no las tenían contempladas, ¿no? Totalmente de acuerdo, las ventajas son obvias. Yo creo que es la productividad quizá la primera, ¿no? El hecho de que un empleado pues, se pueda conectar desde cualquier ubicación, se pueda mover de una sala o de un centro de producción a otro, y esté siempre conectado y pueda tener acceso a sus sistemas. Con lo cual la productividad, totalmente de acuerdo. Ahorro para las empresas también, porque al final lo que decíamos antes, muchos de sus usuarios están trayendo sus propios dispositivos, con lo cual, comentábamos antes, ahí en el preámbulo, que en Estados Unidos te asignan un dinero, muchas veces por empleados. En España no te asignan ese dinero, típicamente, con lo cual es la empresa la que se ahorra pues, ese coste de ese dispositivo porque el empleado lo trae y quiere trabajar con su dispositivo personal. Entonces digamos que hay un ahorro considerable para la empresa, pero claro, ese ahorro al final también repercute negativamente en que pues, el departamento IT de repente tiene una amalgama de dispositivos muy heterogénea donde pues tiene que gestionar esos dispositivos, esas políticas, entonces al final se convierte en una carga adicional para el departamento IT, lo que supone una ventaja para la empresa, luego al final supone un inconveniente también, ¿no? Y lo mismo en términos de productividad, está muy bien que podamos estar conectados desde cualquier ubicación, en cualquier momento, a nuestros sistemas, pero eso también nos está permitiendo acceder a nuestra vida personal, vamos a decir, podemos tener nuestro dispositivo, estamos leyendo pues, nuestro correo personal o aplicaciones personales y puede ser una distracción o una pérdida de eficiencia en el trabajo. Entonces, esa misma, vamos a decir, ventaja se puede convertir en un inconveniente si no sabemos gestionar bien la movilidad. Entonces, para eso habrá que tomar las medidas necesarias para que los dispositivos, ya sean corporativos o personales, en el entorno laboral solo puedan hacer determinadas cosas. Juan. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la movilidad, es que como todo en el mundo, digamos, no tiene, es una característica que aporta valor, genera productividad, pero también tiene aspectos que hay que manejar, que hay que gestionar, incluso riesgos, si hablamos del fenómeno Bring Your Own Device, pues hay aspectos normativos de riesgo que la empresa tiene que gestionar. Nosotros estamos viendo la movilidad, digamos, hay un tema de segmentación importante porque hay tantos dispositivos, tantos modelos de uso. Hemos visto una movilidad que es el dispositivo que llamamos Companion, por ejemplo, y ese, bueno, es el típico dispositivo que es el teléfono, luego la tableta en el que utilizas el calendario, la agenda, el correo, lo básico, es un dispositivo de compañía, si se quiere. Eso es lo que, por ahí empezó, digamos, si quiere, la movilidad, porque la movilidad lleva mucho tiempo, porque los portátiles existen hace tiempo y ha ido creciendo en el mercado profesional. Pero bueno, si se quiere la ultramovilidad, ¿no? El siguiente escalón, pues eso ha tenido un fenómeno que se llamaba de compañía y tal, y eso es donde ha nacido ahí es donde ha nacido sobre todo el fenómeno del Bring Your Own Device, que luego en muchos casos se convierte a Choose Your Own Device, es la propia empresa la que crea el dispositivo. Y eso evidentemente aporta productividad. Por ejemplo, todo el tema de colaboración que eso genera, de comunicación, y eso está estudiado, la movilidad genera efectos muy positivos en todo el fenómeno de redes sociales en la empresa, o sea, potencia el efecto de la red social para la gestión del conocimiento. Luego ha habido otro uso de la movilidad que hemos visto en los últimos años, que ha sido el tema de line of business, es decir, automatización de un proceso en la empresa. Por ejemplo, el tema de una enfermera, pues el tratamiento de, bueno, lo que llamamos mobile point of care, o punto de cuidado móvil, ¿no? O ejemplos ahí tenemos varios, por ejemplo, el tema de las líneas aéreas también. Pues es una automatización de un proceso que se hacía en papel, y ahora se da un dispositivo móvil, eso evidentemente genera eficiencias directas, es productividad, porque se ahorra un agente de seguros que firma ahora la póliza, por ejemplo, en una tableta. Ya no tiene que llevar el papel de la póliza a la oficina, volver a que la firme el cliente, etc. Todo eso se hace en un solo proceso, se fideliza al cliente, se ahorra costes. Luego hemos visto quizás una evolución del modelo del Bring Your Own Device hacia lo que llamamos ultramovilidad, nosotros lo llamamos así. ¿Qué es eso? Es algo más que el Companion, pero no es una automatización de un solo proceso con una monotarea. Ahí tienes, por ejemplo, un caso muy claro es el de automatización de la fuerza de ventas en farmacéuticas, por ejemplo. Acceso al catálogo, además generas contenidos, etc. Igualmente eso genera productividad. Hemos visto el tema de redes sociales en la empresa también, que se utilizan las tabletas para comunicación, para compartición. Todo eso genera productividad, pero evidentemente si tienes un fenómeno de Bring Your Own Device al mismo tiempo y la gente o los usuarios traen sus propios dispositivos, traen sus propias plataformas, tienes que manejar ese riesgo, ese factor de riesgo. Y por eso tienes que incorporar sistemas de gestión de movilidad empresarial, Enterprise Application Management, Enterprise Mobile Management. Pero no cabe duda que genera productividad y genera... o sea, no veo una desventaja en sí, no puede haber desventaja. Tendrá que haber riesgos asociados que tendrás que manejar, ¿no? Barreras a superar, al fin y al cabo.
Jesús, una empresa que decida aceptar el Bring Your Own Device o adoptar ya una política de gestión de movilidad empresarial, ¿desde dónde parte? ¿Qué es lo primero que tiene que tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo deberían hacer las empresas un trabajo profesional y definir, por así decir, su guía de ruta de implementar una solución de movilidad. ¿Eso qué implica? Realmente no es decir, bueno, mañana vamos a dar movilidad a los empleados, vamos a montar... No, realmente vamos a hacer un estudio serio, vamos a ver, en primer lugar, somos una empresa centralizada, somos una empresa distribuida, cuántas delegaciones tenemos, bueno, queremos dotar a todos los empleados de movilidad, o empezamos solo a nivel central, luego desplegamos a nivel más regional o internacional. Entonces hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta. En primer lugar, para mí sería muy importante, ya te digo, tener esa hoja de ruta para saber qué queremos hacer. Y una vez que sabemos qué queremos hacer, tendremos que tener en cuenta, bueno, qué tipo de dispositivos tenemos. ¿Tenemos dispositivos corporativos para trabajar o vamos a permitir también el Bring Your Own Device? Si permitimos el Bring Your Own Device y el dispositivo corporativo, ¿cómo vamos a gestionar esos dispositivos? Lo comentábamos antes. Porque al final lo que puede ser una mejora en la productividad se puede convertir en una pérdida de eficiencia o de productividad. Entonces deberíamos tener muy claro cómo vamos a gestionar esos dispositivos. Y obviamente a nivel de planificación de redes, pues deberíamos saberlo antes. Obviamente estamos hablando, redes Wi-Fi de hace 4, 5, 6, 8 años se están quedando obsoletas a día de hoy. Entonces deberíamos hacer una buena planificación. No tanto a nivel de cobertura, que es lo básico y lo que se ha hecho siempre, pues un estudio de cobertura y mapas calientes y donde necesitamos distribuir, pues imagínate, nuestros dispositivos para tener cobertura en todos sitios, sino dimensionar nuestras redes en términos de capacidad, que a día de hoy es el principal reto que tenemos en las redes. Ya no es cubrir un área y que un empleado se pueda mover desde el hall hasta la sala que esté más en el interior o pueda salir de esa oficina, irse a la de enfrente y siga estando conectado, sino que realmente lo que tenemos que decir es, bueno, cuántos usuarios voy a tener, qué tipo de dispositivos, cuántos dispositivos conectados de modo simultáneo, qué le voy a permitir hacer a esos dispositivos. Y entonces dimensionar nuestras redes para esa, es decir, carga, ¿no? Para nuestras redes, digamos que el principal medidor debería ser la capacidad de las redes. Y dimensionar nuestras redes acorde a eso. Es un poco lo que están pecando muchas redes a día de hoy, que no se han dimensionado en términos de capacidad, simplemente se ha dado cobertura, se ha permitido pues que puedas tener acceso en toda la oficina. Pero ¿qué pasa si donde antes había 3 usuarios? Porque había 3 PCs, ahora son 3 usuarios, pero cada uno de ellos trae un PC, un smartphone, una tableta. Estamos multiplicando por 3 el número de dispositivos. Entonces, nuestro problema ahora empieza a ser un problema de capacidad de las redes, ¿no? Entonces, eso es lo que deberían contemplar antes de tirarse directamente a la piscina y decir, bueno, vamos a sentarnos, vamos a hacer el ejercicio, vamos a ver realmente qué necesitamos, porque además en función de las soluciones que adoptes, pues podrán tener un coste u otro. Y eso va a depender mucho del tipo de empresa que seas, ¿no? Yo creo, estando de acuerdo con lo que comenta, yo creo que al final, tanto tomar la decisión en una empresa de permitir o llevar una estrategia de Bring Your Own Device o la contraria, es decir, el dispositivo lo pongo yo y es este, yo creo que al final la base de partida tiene que ser una decisión de negocio, es decir, al final lo que tiene que haber es un business case, porque va a haber una inversión importante. Tú vas a tener que dotarte de capacidades que hasta ahora no tenías, con lo cual bueno, pues eso requiere dinero, y en el lado contrario tienes que poner las ventajas, es decir, bueno, yo voy a hacer toda esta inversión, pero al final voy a tener que tener algún retorno y esto me tiene que ser rentable, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos es que esas decisiones estén basadas en un caso de negocio, analizando las necesidades, viendo cuáles son las inversiones y qué es lo que vas a obtener y cuáles son los ahorros que vas a obtener haciendo esas inversiones. Y es igual de válida una estrategia de Bring Your Own Device que la contraria, es decir, al final, si a ti, por tu colectivo de empleados, por la actividad que tú tienes, por el negocio de tu compañía o por las necesidades de tus empleados, decides que la estrategia de Bring Your Own Device no es la más apropiada para tu compañía, pues es igual de válida, pero lo que hay al final ahí es un análisis de inversiones, porque al final son inversiones importantes, es decir, tienes que montar MDMs, tienes que montar unos niveles de seguridad quizás mucho más amplios de lo que tenías hasta ahora, porque ya no solo están centrados en sistemas de autenticación para la conexión a mis sistemas, sino que tienes que poner o establecer software para gestionar la seguridad de los dispositivos, de las aplicaciones que vayas a entregar o a desarrollar para esos dispositivos. Bueno, pues son inversiones importantes para las compañías
Y creo que el principal paso es bueno, pues analizar esa problemática, ver cuáles son las inversiones que tienes que hacer y ver si realmente son adecuadas y vas a obtener unas ventajas que a lo mejor luego llegas a la conclusión de que no. De hecho, muchos estudios, bueno, en Estados Unidos dicen que ya se van a quedar en un 50-50 de empresas con estrategias de Bring Your Own Device y con estrategias contrarias. ¿Es lo que hay ahora? ¿Un 50-50? Más o menos, sí. Me creía yo que estaba más avanzado en la movilidad, más en Estados Unidos. Bueno, eso es lo que dicen los estudios. Yo creo que el Bring Your Own Device, a la larga, siempre tiende a reducir. Es un fenómeno que impulsa un poco el usuario por la innovación, la oportunidad de innovación, o las líneas de negocio, y luego a la larga, pues digamos, a medida que los departamentos de IT lo arquitectura, o establecen la arquitectura, el framework, el paraguas, como se quiera, el marco de gestión, pues muchas veces ya no es necesario el Bring Your Own Device. Es decir, al final acaba comprando IT, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo un poco que lo que quizás en una estrategia de movilidad lo primero es definir las oportunidades y las necesidades de negocio, es decir, dónde hay oportunidades de movilidad. Por ejemplo, el ejemplo que poníamos, pues automatización de fuerza de ventas, o todo el tema de los recursos humanos está empujando mucho el tema de redes sociales, como decía antes. De ahí tienes que un poco ir a un modelo conceptual de movilidad, que los expertos de ahora están hablando de que al final el usuario tiene 3 dispositivos, tiene 4 dispositivos, los datos tienen que viajar contigo, tienes que tener un perfil común, tienes que decir un poco, definir el modelo conceptual, y de ahí una arquitectura de gestión, una arquitectura de aplicaciones y de gestión. Y esa gestión pasa por los Enterprise Mobile Management, etc. Y eso tiene un roadmap o una hoja de ruta de ejecución, como decía Jesús, y me parece que decía que eras tú, unas inversiones, ¿no? Asociadas. Y hablamos de redes, estamos hablando de dispositivos, ¿y qué pasa con las aplicaciones? En general, las aplicaciones ya son móviles, multiplataforma para tantas, las aplicaciones empresariales. ¿Consideráis que estamos ya preparados, está la industria preparada para que cuando demos el salto hacia esa movilidad estén los CRM? Se están movilizando muchas aplicaciones, de hecho, y muchas webs. Sí, yo creo que además la movilización de aplicaciones no implica siempre desarrollar una app, que es el concepto que tenemos de aplicación, ¿no? Es decir, existen otras alternativas para que la empresa pueda movilizar aplicaciones. Puede ser desde una virtualización, por ejemplo, después de haberte conectado a tu compañía, no tienes por qué desarrollar apps específicas para que tu empresa sea móvil. Es decir, no, por ahí no van todos los tiros. Es decir, pues tienes otras opciones. Y luego en todo esto también estamos mirando, nosotros intentamos llevar 2 enfoques o 2 visiones. Una es la interna, que es esta de la que estamos hablando, del Bring Your Own Device, de la productividad de empleados, de colaboradores y tal. Y luego hay otra que es la visión externa, es decir, si nos ponemos en el lado de la empresa y miramos hacia afuera, hacia nuestros clientes, también dentro de la estrategia de movilidad hay que tener en cuenta esa visión. ¿Por qué? Porque al final, en el caso del desarrollo de aplicaciones, de la seguridad, por ejemplo, también, es decir, aunque tú desarrolles aplicaciones para uso interno, vas a tener elementos comunes, como pueden ser la seguridad, el testing, que son comunes a aplicaciones que tú vas a desarrollar para tus clientes. Entonces, dentro de esa estrategia de movilidad, intentamos que nuestros clientes no pierdan ninguna de las 2 visiones. Es decir, si tú estás pensando en una estrategia de movilidad para uso interno y tu prioridad ahora mismo no es la estrategia de movilidad para tus clientes, no lo pierdas de vista del todo. Es decir, empieza a incorporarlo dentro de esa estrategia corporativa para que todo lo que vayas haciendo ahora lo puedas reutilizar cuando tú decidas empezar a abrir tu compañía a tus clientes y a ofrecerles servicios en movilidad. Entonces, si vas a establecer unas políticas de seguridad del gobierno de la información y tal, abre un poco la visión para que la inversión que estés haciendo ahora, cuando decidas abordar la parte de clientes, pues puedas reaprovechar esa inversión y sea tu peldaño para empezar a trabajar, igual que con el testing. Es decir, al final los empleados, aquí hay un fenómeno curioso, y es cuando entras en un tema de movilidad, tanto tus empleados como tus clientes
pasan de, en primer lugar, empieza a ser prioritario, bueno, toman un papel más de usuarios y luego ya de clientes y de empleados. Es decir, entonces tienes que dar un servicio diferente porque, aunque sea tu cliente en el momento que le ofreces un servicio móvil ya no es, bueno, sigue siendo tu cliente, pero además se va a poner por encima y lo que vas a tenerle es como usuario observador de los servicios que tú le das. Y observador mucho más crítico, con una visión más amplia, porque tiene muchas apps muy buenas, muchos servicios muy buenos, accesibles a través del móvil, y eso hay que cuidarlo, porque el empleado te va a exigir exactamente igual que un posible cliente, que su app sea funcional o que los servicios en movilidad sean funcionales, útiles, que le aporten valor y tal. Entonces, las empresas también tienen que tener eso en cuenta, que aunque tú tengas tus clientes fidelizados y les des un servicio en movilidad, tienes que tener en cuenta que se van a convertir en usuarios antes que en clientes y te van a observar con una visión un poco o más crítica y diferente a lo que les estás ofreciendo hasta ahora, ¿no? ¿Percibís cuando hacéis las propuestas de movilidad que tienen las empresas en cuenta todo el tema de las redes wifi? ¿O es algo que se suele olvidar? Bueno, quizá a mí me toca directamente como fabricante de wifi que somos. Bueno, wifi, quizá wifi ya no hablamos ni siquiera de wifi, hablamos de una capa más, hablamos de movilidad siempre. Porque al final la wifi es realmente lo que nos permite todos esos dispositivos que están conectados y darnos movilidad, ¿no? Pero sí que estamos viendo realmente que es un problema, que muchas de las empresas están detectando que es el problema, o que es la primera o una de las primeras partes que tienen que resolver. Básicamente porque es el acceso. Hablábamos antes, podemos tener unas aplicaciones muy buenas, podemos tratar muy bien a nuestro empleado, que a su vez es consumidor de IT y es usuario y demás de nuestras aplicaciones, pero al final si esa persona no puede conectarse o no puede conectarse en condiciones o no establecemos los mecanismos necesarios, pues de autenticación, de permisos, de securización y demás, pues tenemos un problema. Entonces las propias empresas ya se han dado cuenta que uno de los sitios por los que tienen que empezar en términos de movilidad es precisamente por adaptar sus redes. Están viendo que ya tienen una saturación de las redes a día de hoy, porque ya, pues eso, los empleados vienen con múltiples dispositivos, además muchos de ellos son personales, entonces de repente pues tenemos una explosión de dispositivos que están saturando nuestras redes. Entonces es muy difícil dar una solución de movilidad donde el empleado se puede mover independientemente de la ubicación del dispositivo, de la zona, cuando realmente tu red no soporta. Porque es una red que estaba preparada para hace 4, 5, 6 años, donde no había tantísimos dispositivos, tantísimas peticiones de conexión, desde tantos sitios distintos y a tantos datos, aplicaciones, datos corporativos y demás. Entonces, yo creo que las empresas ya lo han detectado y realmente pues, podemos ver que dentro de los presupuestos de las empresas, probablemente la inversión en wifi, desarrollo de las redes inalámbricas, ocupa el cuarto lugar. Por encima simplemente están pues, toda la parte de seguridad de red, de monitorización de red y luego, vamos a decir, el redimensionamiento de los CPDs. Pero después de eso, que es el core de las comunicaciones de la empresa, ellos ya han visto que lo siguiente que tienen que dimensionar y adaptar son las redes inalámbricas. Juan. Sí, yo creo que sí. A todos los niveles, es decir, en la parte puro de consumo hemos visto muchas empresas, bueno, muchas entidades o tipos de muchos segmentos, por ejemplo, centros comerciales, estadios de fútbol. Con el tema de la movilidad de las redes inalámbricas es un problema, claro. A nivel empresa yo entiendo que, y sobre todo como se mezcla la vida personal con la vida profesional tanto, y al final estás conectado a las 12 de la noche al email con el dispositivo portátil, la tableta o el portátil, pero por la misma regla de tres, si tú traes tu dispositivo, tu teléfono al trabajo y te conectas a la wifi porque tienes un dispositivo más corporativo o Bring Your Own Device, pero al final te está mandando WhatsApp, como multimedia, no sé qué, eso que de alguna manera tiene que saturar las redes. La verdad es que no he analizado nunca el impacto que eso podría tener, ¿no? Pero, y a nivel pues, de 3G inalámbrico, pues las telcos han estado evidentemente afrontando un problema de crecimiento del tráfico multimedia. Por tanto, todo eso tiene que afectar, evidentemente, y entiendo que uno de los puntos clave cuando planifiques la movilidad debe ser las redes inalámbricas, claro. Vital, Alfonso, ¿os habéis encontrado con ese problema? Sí, más o menos. Los clientes lo que estamos viendo es tienen que adaptar sus infraestructuras para poder dar capacidad y atender a las nuevas necesidades que hay. Y pues uno de los temas que sí que empiezan a abordar o que abordan desde una etapa inicial.
Luego entiendo que el tráfico inalámbrico al final entra por el canuto no inalámbrico, por tanto tienes que adaptar también la infraestructura de red. Hacia atrás, desde luego. sí. Quizás del acceso, el primer acceso, que es la parte wifi, eso es lo que te tiene que habilitar, pero luego, desde luego, si, como comentábamos antes, si un punto de acceso nueva generación permite conectar 100 usuarios, esos 100 usuarios están consumiendo streaming en vivo, pues al final todo ese ancho de banda hacia adentro, tendrá que haber electrónica probablemente a giga, 10G, tendrá que haber anchos de banda necesarios para servir todos esos contenidos de subida y de bajada, ¿no? O sea, al final es el reto. Yo, como he apuntado esto antes muy bien, yo creo que el gran reto aquí es la capacidad. Ya nos olvidamos de la cobertura, porque asumimos que la cobertura está ahí, pero nuestro reto es que ahora hay muchos más dispositivos. Entonces tenemos que gestionar esa alta capacidad, esa alta densidad de dispositivos. Y de hecho el propio Gartner da un dato espeluznante, para nosotros dentro de nuestro sector estupendo, porque hay que revisar esas redes, pero es una oportunidad de negocio, pero decía que el 80% de las redes en el 2015, de las redes desplegadas recientemente, van a sufrir problemas de saturación. Porque cuando se han desarrollado hace 2-3 años, no se ha tenido en cuenta todo este fenómeno. Entonces son redes que ya en el 2015 se van a ver superadas y se van a ver desbordadas y saturadas. Entonces, imagínate, si el 80% de nuestras redes recientemente desplegadas se van a saturar, lo que eso supone, ¿no? En términos... Creo que la red es un fenómeno que se retroalimenta, ¿no? Es como el hardware y el software. O sea, tengo más capacidad de software más potente, pero que consume más hardware, entonces pongo más hardware, entonces el hardware... Y eso abre oportunidades y tal. Las redes son parte de la cadena. Las redes no han ido mal en la ley de Moore, es decir, porque han ido bastante acompañando a la ley de Moore, así como otras cosas, las memorias, etcétera, han ido más por detrás y siempre se han generado problemas de compartición de memoria, por ejemplo. Yo creo que la tecnología que está en las redes sí ha ido bastante en la ola de la ley de Moore, y por tanto es verdad que cada vez hay más tráfico, pero también las redes cada vez son más potentes, ¿no? Y los switches ahora switchan a unas velocidades tremendas, o sea que... Lo mismo también la 4G descongestiona. Bueno, descongestiona sí, pero realmente al final, y vivimos en un país mediterráneo, cultura mediterránea, donde, bueno, y también si tenemos en cuenta los costes de los datos de los operadores, que España precisamente no es de los países más baratos a nivel europeo y mundial, yo creo que es el principal hándicap. El día que realmente tengamos unas tarifas de datos competitivas, pues lo mismo a la gente no le importa estar conectada a través de 3G, 4G. Hoy en día, uno de los motivos que han impulsado todo este consumo de redes inalámbricas y desarrollo de redes inalámbricas es precisamente que la gente no quiere consumir sus datos con su operador en su dispositivo. Entonces al final tú te quieres conectar a una red wifi. Cierto es que podría descargar, pero a día de hoy el reto que tienes es un tema de coste. Todos tenemos nuestros contratos o nuestras empresas. Al final te van a limitar pues, un determinado ancho de banda de descarga por mes y demás. Entonces al final digamos que es algo que no está ayudando 4G a descongestionar la red. Todo lo contrario, como tiene un coste elevado y además una descarga limitada, el usuario siempre va buscando la wifi para no consumir sus datos y para no pagar. Entonces es lo que está empujando tanto a nivel empresarial, pero a nivel personal también. Tú vas a una cafetería, vas a un hotel, vas a donde sea, lo primero que te preguntas es la clave de la wifi. Sí, es verdad. De hecho, Booking me parece que creo que el 80% de las consultas, lo primero que consultan es si el hotel tiene wifi gratuito. O sea, que digamos que algo está cambiando en el mercado. No digo yo porque sea un fabricante de movilidad y de redes inalámbricas, pero sí que es cierto que todos estos dispositivos están empujando el mercado por ahí, ¿no? Juan, junto con el tema de las redes, la seguridad es otro de los hándicaps de la movilidad. Una de las propuestas de Intel que llega al mercado tras la compra de McAfee es insertar la seguridad a nivel de chip. Sí. ¿Qué es lo que aporta realmente al mercado de la movilidad? Para nosotros la seguridad realmente es clave, es decir, es una estrategia horizontal, o sea, que transversal a todos los desarrollos tecnológicos que estamos haciendo. Se ha creado un grupo de seguridad después de la compra de McAfee al máximo nivel, etcétera, y es clave porque o sea, ya no por la movilidad, sino por toda la inflexión en el mercado hacia el mundo cloud, el big data, todo esto genera al final, como todo, lo que decíamos antes, son ventajas potenciales en productividad, en eficiencia, etcétera, pero llevan aspectos que hay que manejar, riesgos, muchos casos. Entonces la seguridad, hay en este momento, pues por ejemplo el tema del malware, el tema de la gestión de la identidad, son aspectos que hay que cuidar más en la gestión de la identidad en un entorno cloud, donde te conectas a un proveedor de servicios, donde ese proveedor de servicios te conecta a otro entorno, pues es clave. El tema del anti-malware en un entorno de bring your own device, donde tu dispositivo es tuyo y haces lo que quieres con él, pues es un riesgo adicional y hay que cuidar. Entonces, se creó, la compra de McAfee, digamos, permite, por una parte, incorporar
incorporar todo el conocimiento de seguridad a los desarrollos de nuestras tecnologías. Y como decías, hay una estrategia muy clara de embeber, o embeber no es la palabra correcta, de incorporar, digamos, una huella de seguridad, un agente de seguridad, no lo quiero llamar agente porque no es software, sino una capacidad de securización en cada chip de cualquier dispositivo, sea un servidor, sea un teléfono móvil. Vamos a llevar siempre una tecnología que va a permitir securizar más el dispositivo, y es decir, son tecnologías que trabajan a nivel de hardware y que por tanto son más seguras porque te permiten protegerte mejor, porque aspectos que hoy en día el malware sobre los que el malware puede actuar a nivel de software, no lo puede hacer tan fácilmente a nivel de hardware. Es decir, el hardware por definición es más seguro, es más difícilmente vulnerable. Eres menos vulnerable y eres más robusto, más sólido en lo que sea la protección. Un ejemplo, gestión de la identidad, por ejemplo. Llevamos una tecnología incorporada en el chip, ya en las plataformas de tabletas y de PCs, que permiten el aspecto de la gestión de las claves de los certificados digitales, manejarlo por el hardware, de forma que no se expone en el software en claro para que un malware lo pueda interceptar, ¿no? Eso es un caso concreto. Por ejemplo, soluciones o instrucciones especiales para acelerar todo el tema de encriptación, que es clave en el Bring Your Own Device. Tener el dispositivo encriptado, porque si te lo dejas en un taxi, pues tienes ahí los contactos, información corporativa. Por tanto, nos permite incorporar eso, y luego además el hecho de tener también una compañía que es software como McAfee, pues permite habilitar ecosistemas también que haga uso de esas tecnologías, porque a veces el software tiene que hacer uso de las capacidades del hardware, y evidentemente para soluciones también propiamente software. Es decir, que ha sido clave para nosotros y creemos que la seguridad es uno de los aspectos clave en toda esta inflexión, ya no la movilidad, como decía, el cloud, etcétera, y todo. Alfonso, ¿tenéis en cuenta vosotros esa seguridad inmersa en el chip a la hora de vuestras propuestas de movilidad a las empresas? Se está empezando a incorporar, como comentabais y como comentaba Juan, pues es algo que ellos están empezando a poner en el mercado y que se está empezando a trabajar en ello. Y por lo tanto nosotros sí que estamos empezando a tener en cuenta esos nuevos mecanismos de seguridad para complementar las políticas de seguridad que nuestros clientes nos están demandando. Entonces, sí, tampoco es todavía un tema muy extendido, pero sí estamos empezando a trabajar ya con ello y a hacer pruebas y a ver cómo podemos, desde el punto de vista del software, hacer uso de esa seguridad incorporada en todo el hardware. Hay muchas veces que también es bastante transparente. Por ejemplo, todo el tema de encriptación. Hoy en día casi todos los softwares de encriptación hacen uso de esas instrucciones, porque forma parte del x86. Sí. Hay otras, como la gestión de la identidad, que evidentemente requiere ya un módulo de software que haga uso especial de eso y tal. Pero se está avanzando mucho. Sí. También es cierto que los requerimientos de seguridad van evolucionando, es decir, hasta ahora tampoco eran muchos los clientes que demandaban ese tipo de seguridad, pero una vez que la movilidad se va extendiendo, se va socializando y se va incorporando en casi todos los aspectos de nuestra vida, tanto laboral como profesional como personal, nuestros clientes y todos vamos siendo conscientes de que al final un dispositivo móvil es nuestro diario. Y que la información que hay ahí es valiosa, tanto desde un punto de vista personal como profesional, y los requerimientos de seguridad se van ampliando, y según se van ampliando, pues vamos haciendo uso de las novedades que incorporan los fabricantes, porque como también bien decía Juan, siempre es más difícil desbloquear o saltarse una seguridad implementada por hardware que por software. Jesús. Nosotros lo hemos vivido y me atrevería a decir que hasta lo hemos sufrido, ha sido nuestro caballo de batalla. En las redes inalámbricas siempre lo que nos ha acompañado era como es que la wifi no es segura, es que la gente que se conecta le estás dando una puerta de entrada a tus redes. Y bueno, y había como un temor, pues como la compra por internet, ¿no? Que en España costó mucho lanzarla. Pero bueno, yo creo que de un tiempo a esta parte, y también porque los fabricantes hemos hecho mucho por ello, ¿qué hemos hecho? Primero, securizar esos accesos. A día de hoy, pues ya te digo, estamos controlando el acceso, lo que están haciendo los usuarios, desde el propio acceso, desde el propio punto de acceso. Con lo cual ya estamos dotando de seguridad a nuestras redes. Es más, a día de hoy nos atrevemos a decir que muchas de nuestras redes inalámbricas son más seguras que redes cableadas, porque implementamos muchos más mecanismos de seguridad y de control desde el propio punto de acceso. Desde el momento que un dispositivo llega y se conecta, tú ya sabes qué persona es, qué dispositivo trae, y tú ya le permites hacer determinadas cosas o no en función de ese perfil o de ese dispositivo. Con lo cual hemos ganado mucho ahí a nivel de seguridad, porque era un
Digamos, de nada sirve dar conectividad a todo el mundo si luego eso supone un agujero a la seguridad de las empresas, ¿no? Entonces eso era vital, pero incluso los propios clientes y la gente, el temor estaba ahí. Dices, lo nuestro es algo que no se ve en las redes inalámbricas, pero nuestro equipamiento sí. Al final lo que da conectividad es un punto de acceso, y ese punto de acceso muchas veces está en el techo. Y muchos clientes te dicen, ¿qué pasa si yo, en las universidades, o de hecho se les ponen candados, se ponen en falsos techos? Porque hay un riesgo grande de que ese punto de acceso llegue a alguien por la noche, cuando sea, lo coge y se lo lleva a su casa y lo intente utilizar o intente conectar. Entonces, ya desde hace mucho tiempo utilizamos chips de aplicaciones militares, precisamente, para que si a ti te cogen un punto de acceso y te lo abren, realmente no haya nada de información accesible. Entonces, digamos que tenemos que llegar, la seguridad ya no solo a nivel, como decíamos, de aplicaciones y demás, y de accesos, sino a nivel hardware, porque digamos que esa tecnología está en la calle y alguien podría acceder, ¿no? Estos famosos, la gente que se conectaba a las redes y demás, pues bueno, ahora mismo ya no solo es que se conecta a tu red, es que puede coger el punto de acceso y llevárselo a su casa e intentar utilizarlo. Entonces nosotros hemos implementado, igual que otros fabricantes, precisamente la seguridad a nivel hardware, ya utilizando chips militares para que no puedas tener acceso a ninguna de esa información. Bueno, la tendencia, por ejemplo, en dispositivos es lo que se llama el secure boot, o sea, el arranque seguro, es decir, el hardware certifica la BIOS certifica el sistema operativo, tú tienes que mandar el certificado, o sea, y eso es una cadena de confianza que va a ser cada vez más importante. Incluso en dispositivos Bring Your Own Device, porque al final quieres asegurarte que la aplicación que estás ejecutando en el cloud sea una aplicación, si es corporativa, que tenga el certificado digital adecuado, etc., ¿no? O sea, claro. No, de hecho, hoy en día si te roban un teléfono, tú puedes dar el email, puedes mandar un comando y por hardware dejarlo tostado realmente. O sea, realmente hemos llegado a ese nivel de seguridad ya. Pero porque es un compromiso. Tú, un directivo se va con una tableta y se la olvida en un hotel o en el tren, en el AVE, y ahí llevas muchísima información corporativa. Esa información, vale, lo mismo está en la nube, lo mismo la tienes securizada, pero ¿y si la tienes en local y alguien coge ese dispositivo, lo craquea y lo abre? Tendría acceso, o sea, el espionaje industrial ya no es nada, o sea, te llevas toda la información del directivo en la tableta, ¿no? Entonces hay que ser capaces a nivel hardware también, asegurar esa seguridad, ¿no? Valga la redundancia. Alfonso, comentaba antes Juan, hablaba de las enfermeras con las tabletas y demás. La sanidad es uno de los mercados en los que la movilidad puede hacer mucho, Sí. pero también hablamos de seguridad y hablamos de privacidad. ¿Qué estáis viendo vosotros en el mercado sanitario? Como seguro que sabéis, HP en el sector sanitario tiene un posicionamiento ahí de liderazgo bastante importante desde hace muchos años, con aplicaciones y soluciones para el ámbito sanitario, de gestión hospitalaria. Y lo que estamos viendo ahí, de hecho ya estamos desarrollando soluciones. Por ejemplo, hemos desarrollado una solución para un pase de visita móvil para los hospitales de la Comunidad de Madrid. En la primera fase hemos movilizado la aplicación que teníamos sin hacer un desarrollo específico, y ahora ya en la segunda se ha hecho un desarrollo específico para tableta, de tal forma que el médico o la enfermera puedan tener todos los datos del paciente cuando están haciendo su visita por las mañanas o por las tardes, y puedan ver toda la información que reside en los sistemas de backend, todas las pruebas que se le han hecho, los resultados, tal, y ellos introducir todos esos datos desde una tableta de una forma sencilla, ágil, y evidentemente, claro, ahí estamos manejando datos muy sensibles, y la seguridad es bastante fuerte. Es decir, hay mecanismos de seguridad ya implementados que tienen que evitar a toda costa que alguien que no tiene capacidad o que no tiene por qué entrar a ver esos datos pueda entrar. Y la sanidad pues está adoptando, o es un sector en el que esa movilidad puede tener bastante aceptación. Ya hay soluciones de diagnóstico remoto, para cuidado de enfermos crónicos, bueno, pues que les ayude a seguir sus pautas y reduzcan las visitas hacia los centros hospitalarios. Bueno, pero hay mucha regulación, hay mucha normativa alrededor de todo eso, porque los datos que se están manejando son datos muy sensibles. ¿Creéis entonces que desaparecen las consultas como lo que conocemos hoy en día? Bueno, no creo que acaben desapareciendo, ¿no? O sea, al final a la gente mayor le gusta ir al médico y que el médico le haga la receta, aunque suele por ir a buscar las recetas al médico, ¿no? Pero yo creo que realmente
sí que se va a hacer mucho, pero bueno. Sí, luego también hay ahí un tema que hay que cubrir y es la brecha digital que se pueda establecer entre ciudadanos que están totalmente inmersos en el mundo digital y población que ese mundo digital lo toquen de refilón. Entonces hay que buscar un equilibrio para no dejar de dar servicio a esas personas que no están metidas dentro de ese mundo digital y que esa capacidad no la tienen y no van a poder hacer uso de esas ventajas. Entonces, bueno, yo creo que desde los estamentos y de las instituciones que gestionan la sanidad son conscientes también de esa problemática, porque si esto avanza muy rápido y nos vamos hacia un entorno médico o una sanidad totalmente digitalizada, podemos dejar en la sombra a un colectivo de personas que no son, que no tienen ni esa habilidad, ni esa capacidad, ni los dispositivos probablemente adecuados como para poder entrar ahí. Entonces, bueno, no vamos a ir a... La consulta yo creo que no va a desaparecer. Sí, que no va a desaparecer. Es como todo, ¿no? No desaparece el trato con tu cliente, claro, porque la parte relacional de una venta pues no la vas a eliminar. Evidentemente, se incrementa, o sea, las facilidades de colaboración, pues te puedes comunicar cualquier videoconferencia, el diagnóstico remoto, incluso la biometría en sanidad para tus constantes vitales, el color de la piel en una tableta. O sea, todo eso va a facilitar, pues, salvando o sin olvidar que evidentemente se puede generar una brecha digital, como en el aspecto de la educación también. Pero se va a utilizar, evidentemente. Bueno, para eso están las administraciones, ¿no? Y yo creo que también pues desde los organismos públicos se está haciendo una gran inversión en el entorno de sanidad y el mercado de la medicina lleva mucho tiempo ya investigando y desarrollando pues chips y sensores, como estáis hablando vosotros, ahora mismo se habla de diagnóstico remoto. Para mí, si cabe, podemos hablar de la antimovilidad en este caso, porque realmente lo que estamos haciendo es que un médico pues, pueda operar de modo remoto, con lo cual no estás movilizando al médico, sino que le estás dejando en su oficina o en su quirófano, pero está operando de modo remoto, se está haciendo un diagnóstico de modo remoto. O como decíais antes, un médico puede estar haciendo una videoconferencia y sin moverse de su consulta, pues está como visitando o está diagnosticando o revisando pacientes de un área geográfica muy grande, con lo cual lo que le estamos permitiendo, digamos, es esa, vamos a decir, antimovilidad, ¿no? Que sin moverse sea capaz de cubrir un amplio abanico pues, o de pacientes en distintas localizaciones y demás. Yo creo que eso la tecnología nos está empujando hacia ahí. De todas maneras, la consulta sigue existiendo, como comentábamos antes. Si es por videoconferencia, pues mira, al final estamos haciendo una gestión más eficiente de ese médico, porque no se tiene que desplazar y en ese desplazamiento puede estar consultando más pacientes. Pero ese cara a cara, que muchas veces era tableta a tableta, PC a PC, o ya veremos cómo. O sea, yo creo que sí que va a cambiar la consulta como tal, sí que va a cambiar la manera en la que pasamos consulta, lo hemos dicho antes, ahora los médicos llevan con sus tabletas y ya tienen toda la información de los pacientes cuando hacen la visita, entonces sí que vamos a ver un cambio y una evolución, pero yo creo que la visita, la consulta como tal, a día de hoy todavía no la podemos eliminar. Pero yo creo que queda para ese tema de la consulta remoto. O sea, sí es verdad que, o sea, por ejemplo, yo veo muy en el corto plazo que se empiezan a utilizar los wearables para la pulsera, para que te midan las constantes y que eso el médico lo utilice como una información, pero el llegar al diagnóstico remoto, por ejemplo, que alguien se haga bueno, llegará, pero eliminar, claro, es que eliminar el trato personal de un aspecto tan delicado como es tu propia salud, yo creo que al final cuando vas al médico también necesitas un ser humano, ¿no? Que te diga algo. Que te mire a la cara y te diga de verdad lo que te ocurre. Y hablando también de futuro, ¿qué les espera a las empresas y en concreto a las infraestructuras empresariales esa próxima generación de movilidad que es el Internet de las cosas? Eso va a cambiar, eso va en línea con lo que llaman la tercera plataforma. Sí. Es como un orden de magnitud más en el número de dispositivos y evidentemente va a generar más información en la red, va a generar más necesidades de gestión, va a impulsarlo mucho también la línea de negocio, incluso el propio usuario, porque mi reloj no se podría conectar también para ver si te metemos un email importante. O sea, al final veo que va a ocurrir un poco lo mismo, va a tirar mucho la línea de negocio, va a tirar mucho el usuario. Las líneas de negocio son las que van a pensar cómo automatizo una cadena industrial con wearables, por ejemplo, con sensores. ¿No? De hecho ya existe, pero eso se va a generar. Y ahí Intel pues tiene una apuesta clara también. Tenemos una buena oportunidad porque tenemos un liderazgo en lo que es la fabricación de microprocesadores
semiconductores. Estamos ya bueno, ya se ha anunciado los 14 nanómetros en el IFA recientemente, Sí. y eso nos sitúa en una posición de liderazgo para ir hacia ese mundo que requiere evidentemente más integración, más nivel de integración. Por mi parte, Bueno, yo creo que el impacto va a ser muy diferente dependiendo del sector. Todavía está en un estadio temprano de adopción, y habrá sectores en los que suponga una revolución total y absoluta, y cambie en muchos casos su forma de operar o de trabajar con sus instalaciones y con sus dispositivos y aparatos industriales. Bueno, es algo que tiene que como lo del Bring Your Own Device, vendrá, se quedará, y poquito a poco lo iremos adoptando, iremos desarrollando soluciones para ello. Pero indudablemente aportará muchísimo, y lo que sí que está claro es que lo que va a aportar es muchos datos, es decir, la cantidad de datos que vais generando el Internet of Things va a ser tremendo, y uno de los retos también para las compañías es disponer de soluciones que sean capaces no solo de leer esos datos, sino de gestionarlos y de sacarles algo de valor. Me imagino que a nivel de red... Bueno, en el de red, te puedes imaginar la que le vienen a las redes. Yo creo que los responsables IT ya están sudando ahora mismo, porque lo que decíamos antes es... Ya no se habla de la posible explosión de dispositivos o el Bring Your Own Device, no, ya hablamos de que hoy en día prácticamente todo se conecta a Internet, todo en nuestra vida, vamos a decir, doméstica, pero cuando llegamos al trabajo, como comentabais antes, pues o llevamos un reloj que se puede conectar también a la red, o llevamos una pulsera que nos está monitorizando y que también se conecta, o empezamos a ver múltiples dispositivos, y algunos que a día de hoy desconocemos y que están por venir, que al final todos esos dispositivos no son ni más ni menos que dispositivos que están buscando conectarse a redes, consumir ancho de banda, generar tráfico. Por eso ahí realmente tenemos un reto grande en las empresas. Obviamente va a afectar de distinta manera, como comentábamos antes, en función de esa empresa, de ese perfil, de qué permitas, de qué no permitas, pero está claro que nos encontramos en una situación en la que va a haber una gran explosión de dispositivos que vamos a tener que ser capaces de gestionar. Y como comentábamos antes, el propio Gartner ya nos está diciendo que en 2015 muchas redes se van a ver saturadas, precisamente por esto, por Internet de las cosas. Van a venir tantos dispositivos deseando conectarse, y ya te digo, para los responsables IT va a ser un quebradero de cabeza el cómo gestionar esto si no han hecho los deberes antes. Entonces, bueno, yo pediría a las empresas que se sienten, que hagan ese plan de movilidad y que empiecen, que muchos ya lo han visto, pero bueno, que adopten una solución seria y profesional, porque realmente lo que viene, como hemos dicho, no viene de pasada, sino que viene para quedarse. Entonces hay que realmente dimensionar muy bien nuestras redes a día de hoy para esa capacidad que nos van a demandar. La verdad es que se han planteado cosas muy interesantes, y para terminar, una pregunta un poco focalizada para cada uno de vosotros. Juan, empezamos por ti. ¿Cuál es la visión de la movilidad para un fabricante de hardware? ¿Y quiere ir Intel más allá de los portátiles, tabletas y smartphones, que es donde está últimamente metiendo? Quiere ir y está yendo. Y la siguiente ola son los wearables. Habéis visto el anuncio de nuestro CEO recientemente, a principios de año, con todo el tema de Edison, etc. O sea, nosotros evidentemente hemos sido el fabricante que ha impulsado el mercado del cliente-servidor, de la internet, etcétera, con el mercado del PC, y hemos visto el fenómeno de los smartphones y de las tabletas, y estamos en esa dirección. Es decir, de hecho estamos en las tabletas. Nuestro CEO anunció a principios de año un objetivo así al público de 40 millones de tabletas. Estamos en camino. Vamos a ver ya tenemos diseños de smartphones a lo largo y ancho de este mundo, y vais a ver plataformas nuevas en 2015 para el tema de smartphones también. Recientemente en el IFA hemos anunciado un hito importante para mí, que ha sido el Core M. El Core M es, digamos, una tecnología de 14 nanómetros que te permite diseños de 2 en 1, es decir, toda la capacidad de un PC, el rendimiento de la arquitectura Core, pero con todas las características de forma de la tableta más ligera, digamos, está más ligero que la última iPad, digamos, y eso va a ser dispositivos 2 en 1 que en el mercado profesional, sobre todo, bueno, y también en el de consumo, van a tener mucha aceptación, porque te permiten el uso 2 en 1, es decir, una tableta cuando realmente la quiero, porque quiero estar más móvil,
y un PC con toda la capacidad para generar contenidos, etc. Es decir, que todo eso está evolucionando en el tema de tabletas con la arquitectura Veil Trail, pues, que lanzamos el año pasado, y ahora vamos a ir a una nueva arquitectura. Eso supuso una multiplicación por 2 en el rendimiento, son arquitecturas de 22 nanómetros, pero digo, ahora vamos a 14. Es decir, al final seguimos evolucionando y queremos ir, estamos yendo, evidentemente, estamos entrando en el mercado de smartphones y hemos entrado este año definitivamente en el mercado de las tabletas con los 40 millones de unidades que anunció nuestro CEO. Alfonso, ¿cuál es la oferta de HP Services para el mercado de movilidad? ¿Qué os está demandando la empresa? Pues, hasta ahora los clientes han entrado casi de forma oportunista y presionados por el mercado en las soluciones de movilidad. Y lo que HP puede ofrecerles y lo que estamos trabajando con ellos es en dar ese paso de oportunista a gestionado. Y hay pocas compañías que tengan la capacidad que tenemos nosotros ahora de poder trabajar con los clientes en todos los aspectos que lleva una estrategia de movilidad, desde la parte de consultoría estratégica, ayudarles a definir ese roadmap, no solo para ahora, sino para los futuros años, hasta desarrollarles las aplicaciones que consideren, ayudarles en el testing de las aplicaciones, en la explotación, pues a través del cloud o de soluciones in-house, en el tema de la seguridad. Bueno, podemos ayudarles en cualquiera de los ámbitos en los que ellos estén enfocados hasta ahora y en el global para ayudarles a definir esa estrategia y ese roadmap para los próximos años. Jesús, ¿cómo está ayudando Enohive a las empresas a adoptar esa movilidad a nivel de redes? ¿Cuál es la propuesta que está planteando? Nosotros, como somos un fabricante relativamente joven, de unos 7-8 años, ya en nuestros orígenes, cuando nacimos, ya vimos o ya entendíamos que el problema de la conectividad de dispositivos móviles iba a ser grande y era algo que teníamos que solventar. Quizá nos quedamos cortos en esas previsiones, porque todos entendíamos que en un plazo relativamente corto, pues todo el mundo iba a tener pues, un PC que se iba a conectar a una red inalámbrica y quizá a un smartphone. A día de hoy estamos viendo que la realidad ha superado todas las estimaciones. Estamos hablando de que hay tabletas, estamos hablando de wearables, estamos hablando de muchísimos dispositivos que se van a conectar a las redes. Entonces, lo bueno es que Enohive ya inicialmente, desde sus orígenes, ya consideró que la arquitectura por la que tuviésemos que apostar tenía que ser una arquitectura totalmente escalable, porque esto era un ritmo imparable y exponencial, y claro, no podíamos depender de soluciones basadas en hardware centralizado, con sus limitaciones y demás. Entonces, ¿qué desarrollamos? Pues una arquitectura que realmente no requería de sistemas centrales, sino que era totalmente escalable. Una arquitectura que no tenía controladores, no tenía la inteligencia centralizada, sino que toda la inteligencia está distribuida por la red. Todos nuestros puntos de acceso son inteligentes, soportan una alta capacidad, entonces al final podemos conectar muchísimos dispositivos contra un solo punto de acceso y sin necesidad de ningún hardware adicional, con lo cual nuestra solución a nivel de arquitectura es la misma si necesitamos un punto de acceso, si necesitamos 10 o si necesitamos 1000. No hay ningún coste, con lo cual no hay ninguna limitación asociada a la escalabilidad, que es lo que te demanda el mercado. Obviamente el mercado está demandando a día de hoy también el nuevo estándar Wi-Fi 802.11ac, desde el que ya llevamos pues, tiempo, ya vamos por la tercera familia de productos. Entonces, digamos que es algo que está demandando el mercado y nosotros, pues como fabricante de nicho en ese sector, estamos facilitándoles o poniendo a su servicio toda esta tecnología y esta arquitectura, vamos a decir, novedosa, escalable hasta el infinito si cabe, ¿no? Después, yo creo que el gran reto para la movilidad era precisamente esa solución que pudiese ser gestionable desde la nube, desde el cloud, porque todos hablamos del cloud, pero entonces era muy importante que toda esa solución la pudiésemos gestionar, ya sea desde una nube pública o desde una nube privada, porque estamos hablando aquí del compromiso de la seguridad en entornos sanitarios, en entornos de banca, pues probablemente tú no vas a querer una gestión en un servidor público. Entonces era muy importante darle esa flexibilidad a la red Wi-Fi para poder gestionarla desde una nube pública a una nube privada, pero sin más elementos adicionales. Y finalmente lo que hicimos es dotar a las redes Wi-Fi de una capa de valor. Ya no solo era la conectividad del usuario, sino realmente pues, establecer mecanismos de control, de autenticación, filtrar por aplicaciones, ser capaces de detectar número de usuarios, número de dispositivos, ancho de banda consumido y poder hacer una gestión eficiente pues, de toda esa avalancha de dispositivos que se nos viene encima, hacerlo de un modo eficiente y además con un coste muy contenido, porque realmente no tenemos hardware adicional dentro del sistema, con lo cual vamos al mercado con una solución
muy potente y a la vez con un coste muy, muy contenido, que es lo que en estos momentos el mercado demanda y la economía demanda también, ¿no? Ya no solo la escalabilidad, sino el coste, que ahora mismo estamos en la explotación, todavía no hemos salido de la crisis, con lo cual los presupuestos es algo que todavía hay que pelear mucho con ello, con lo cual debemos optar por soluciones también contenidas en coste. Pues muchísimas gracias a todos por los mensajes clave, muchas gracias a todos los que nos habéis seguido y esperamos haberles podido ser útiles.